Hoy quiero hablarte cuando la insensatez se vuelve pecado. Y a veces de pronto usted ha visto la diferencia entre una persona sabia y una persona insensata. La insensata es una persona necia, una persona que cree tener siempre la razón, y por eso vamos a estudiar la vida del rey Saúl, la cual pues usted puede ver a través de la palabra del Señor las cosas que podemos aprender para no repetir y no caer en el error de la insensatez. Amén. Entonces debemos tener muy claro que uno como siervo de Dios puede caer en la insensatez. Entonces hay que revisar eso cómo está en nuestra vida espiritual. Una vez yo leí un sobre la situación del cuidado de una persona en cuanto a sus dientes, ¿sí? Y podíamos ver cómo la persona pues se relajó, por decirlo así, y esta persona no le prestó atención a sus dientes, y siempre hemos escuchado la frase que dice: cuide sus dientes o aténgase a las consecuencias. Y a veces vemos tanta gente que desafía, ¿no?, esta ley de la buena higiene bucal, pensando pues tal vez que el tiempo cura todo dolor de muelas, y usted sabe, ¿no?, lo que es un dolor de muela. A mí me ha pasado algunas veces y hay que prestarle atención, cuidarse, eso también. Entonces a veces cuando no van donde un especialista o donde un dentista, esperan y esperan hasta que después se vuelve un dolor insoportable y se vuelve tan intenso que después ya no lo pueden posponer. Entonces debemos tener cuidado, ¿sí? Porque todas estas cosas a veces nos pueden pasar factura, y hacer chequeos, ¿no?, en el tema de la salud, en el tema espiritual, en el tema emocional, en el tema incluso financiero, de tener cuidado con la insensatez, porque eso nos puede a veces traer consecuencias en el futuro. Entonces vamos a estudiar varios puntos para que los que les gusta tomar nota y podamos entender bien este tema cuando la insensatez se puede volver pecado. Y el primer punto que quiero hoy compartir con ustedes que me escuchan a esta hora se llama la santidad y la insensatez. Diga conmigo: la santidad y la insensatez nunca pueden ir juntas, nunca. ¿Por qué? Porque la transgresión del rey Saúl la podríamos llamar el pecado de insensatez, sin duda, porque usted puede ver que él fue unas personas muy necias. Incluso cuestionó muchas veces las órdenes de Dios, o podríamos decir terminó haciendo cosas diferentes al mandato o a la orden de nuestro Dios amado. No hay santidad donde hay insensatez. Ambas cosas nunca van juntas. Si usted quiere ser santo, pero escúcheme, disfruta de su insensatez, llegará el momento en el que usted va a tener que escoger entre una de estas dos cosas. Entonces debemos cuidarnos mucho, porque yo aprendí a lo largo del ministerio que cuando uno se apresura, escúcheme bien, o no oyes a Dios bien, un día a veces podemos romper esa relación con el Señor y tomamos decisiones apresuradas que después van a traer errores a nuestra vida. Hay gente que se precipita y se siente de pronto tenso con respecto a la voluntad de Dios, se desesperan, se angustian, no entienden las cosas del Señor o los procesos que a veces tenemos que vivir, y hay quienes viven en un cierto grado de confusión espiritual continua. Otros se confunden tanto que se enojan con Dios, y por eso usted ve en la Biblia, en Proverbios, lea ahí conmigo capítulo 19 verso 3, donde dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Tremendo, ¿no? Muchos de los desacuerdos y las frustraciones que tenemos con Dios son provocadas por nuestro propio apresuramiento, nuestra ansiedad, nuestras interpretaciones incorrectas de la voluntad de Dios y nuestra propia insensatez. Entonces muchos de nosotros debemos tener cuidado con eso, porque muchos avivamientos son desacreditados a causa de la insensatez. Por ejemplo, hay corazones de las personas que atacan, juzgan, y gran parte de la obra de Dios es reducida
al mínimo, porque su pueblo no sabe pastorear ese avivamiento, o una sucesión de decisiones poco sabias desacredita el avivamiento y lo acaba haciendo morir o traer destrucción a eso. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nosotros como siervos de Dios debemos estudiar bien lo que la palabra del Señor nos enseña para no caer en esas mismas errores, en esas mismas historias que lo que va a traer es consecuencias a nuestra vida o alguna área específica. Entonces quiero que podamos entender y vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 13, aunque es un poquito largo, extenso, pero es bueno extraer de este capítulo varias cosas. Así que dice la palabra del Señor: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmac y Israel, dice acá la palabra, y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno de sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos, dice la palabra, que había en el collado. Y lo oyeron, dice la palabra, los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta, escúchame bien, por todo el país, diciendo: oigan los hebreos y todo Israel. Oyó que se decía: Saúl ha atacado, dice acá, a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Dice la palabra más adelante: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Dice la palabra: 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso, como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon, dice la palabra, en Micmac, al oriente de Betel. Dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrechos fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán de la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. Y cuando, dice acá, él acaba de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces, y la palabra, Samuel dijo: ¿qué has hecho? Hay una pregunta. Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmac. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, escuche, subraya en su Biblia, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, escúcheme bien, tu reino no será duradero. Fuerte, ¿no? Lo que le está diciendo el profeta al rey. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, dice la palabra, no has guardado lo que Jehová te mandó. Lo segundo que quiero enseñarte después de leer ese pasaje es las características de una persona de conducta insensata. Samuel reprendió, escúcheme, cuando leímos ahí ahorita la palabra del Señor, ese capítulo completo, vemos como en el primer libro de Samuel, capítulo 13, vemos literalmente, escúcheme, literalmente vemos la desobediencia. Y por eso el profeta Samuel reprendió a Saúl por su irreflexiva decisión de ofrecer el sacrificio. En este ejemplo podemos aprender a identificar los requisitos o las características de las personas que de pronto se manejan insensatamente, ¿sí? Y que a veces queremos como autojustificarnos, queremos como, dice uno, no, pero yo no le veo nada de malo, yo actúo de forma a lo que yo pienso o yo creo. Entonces, dentro de este segundo punto hay varias cosas que quiero que usted tome nota. Y lo primero es que la persona insensata muchas veces, escuche, actúa fuera de contexto. Fuera de contexto, porque solo un insensato actúa fuera de contexto. ¿Por qué? Porque Saúl hizo lo que a él le pareció.
no ordenó sus pasos según las formas y los propósitos de Dios. Siguió una agenda centrada en él mismo, una agenda personal. Cuidado con eso. Saúl no estaba dispuesto a esperar para hacer las cosas como las había dispuesto Dios. Él lo que hace es forzar la situación, de manera que vemos que sus mismos hombres, claro, él siendo autoridad, siendo un rey, hace las cosas a la manera de lo que él cree y piensa, bajo la presión de lo que estaba entrando. Entonces, por eso manda a los hombres, a su ejército, a batalla. Entonces, ojo, recuerde que Dios es un Dios de tiempo, y si usted no hace la voluntad de Dios, eso va a traer consecuencias a su vida. Por eso yo siempre recomiendo que debemos estar alertas y muy cuidadosos, porque podemos perder la integridad si vivimos aislados y no apoyamos en el Señor, sino en nosotros mismos, en nuestras mismas creencias, y vivimos en una generación, ¿no?, donde tiende a aislarse, llaneros solitarios, donde no hacen caso a los consejos o a la experiencia de sus autoridades, y pues ponen con mucha facilidad sus decisiones y no guardan o no aplican los propósitos o las promesas de la palabra del Señor. Lo otro que también es bueno que usted tenga muy claro en este segundo punto es que la persona insensata es inoportuna. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que una persona que pierde el sentido de la oportunidad forma parte de nuestra santidad y de nuestro éxito. Entonces es muy importante, familia que me escucha hasta ahora, desarrollar un sentido divino de la oportunidad. Necesitamos con urgencia aprender a seguir el calendario de Dios. A veces la gente se impacienta con los líderes de su iglesia, creyendo que el líder se está moviendo con demasiada lentitud o demasiada rapidez. Debemos aprender a sincronizar, ¿sí?, a sincronizar dentro de la iglesia y esperar el tiempo del Señor. Yo siempre he dicho que la fe es paciencia, y debemos tener esa fe y esperar, pero no correr el riesgo de a veces destruir el ministerio por adelantarnos, por apresurarnos, ¿sí? Y eso trae consecuencias. Si usted está corriendo solo, lo más probable es que está yéndose a un precipicio, se está alejando prácticamente de la voluntad de Dios. Y yo te digo en esta hora que me escucha, regresa, porque Dios nos está trayendo a un avivamiento nuevamente, pero acompañado de humildad, de unidad y de mansedumbre. Para que veamos un avivamiento en nuestra nación, en nuestra iglesia, en nuestra red, en un grupo bíblico, tiene que haber humildad, unidad y mansedumbre, y sobre todo respeto mutuo entre los ministros. Así que tal vez podamos correr con más rapidez que los demás durante el primer año o por algún tiempo, pero si criticamos a todo el mundo o abandonamos la iglesia o abandonamos la cobertura, tarde que temprano nos encontraremos metidos en problemas graves. Por eso, el primer libro de Samuel, capítulo 3, Saúl, ¿qué podemos extraer de lo que leímos? Que él se precipitó. Diga conmigo ahí donde usted está, precipitarme. Diga conmigo, adelantarme. ¿Qué hizo él? Se precipitó, se adelantó, se enloqueció, por decir en otras palabras, de acuerdo a los acontecimientos, porque debemos tener muy claro que nosotros como siervos de Dios debemos aprender, por decirlo de esta manera, a hacer caso a la voluntad de Dios. Saúl, ¿qué hizo? Ignoró tanto el cronos como el kairos de la batalla. Era la insensatez en acción. Usted sabe que el cronos es el tiempo que podemos observar en un reloj, y el kairos es el momento oportuno, el de repente de Dios, dispuesto por Dios para el intervenir de manera específica en alguna situación. Entonces algunas veces podemos perder de vista ambos tiempos, y podemos dejar de andar juntos en unidad en la iglesia, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, y finalmente cuando llegue la visitación del Señor. Así que no perdamos, familia, la desorganización, no perdamos en nosotros el enfoque. Cuando a usted le pregunten ¿cómo está usted?, diga conmigo, enfocado en la voluntad de Dios, ¿sí? No se adelante, tampoco se atrase demasiado, pero esté en el momento oportuno del Señor. Nuestra relación, nuestra unidad, nuestra responsabilidad mutua deben estar ya establecidas cuando aparezca el gran poder de Dios. Por eso debemos tener claro que
nosotros ya debemos estar listos, la red ya debe estar remendada y debemos tener un corazón preparado y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Amén. También es importante dentro de este segundo punto que la persona insensata, escúcheme bien, no sabe fijar límites precisos. ¿Qué quiere decir eso? Que Saúl se impacientó tanto que podemos ver que mientras él esperaba, se desesperó bajo la presión de su mismo pueblo. Y cuando Samuel le pregunta: ¿qué has hecho?, ¿qué respondió Saúl? Me esforcé. O sea, mira que se está autojustificando. Y ofreció holocaustos. Está en el versículo 12 del primer libro de Samuel, capítulo 3. O sea, básicamente le estaba diciendo al profeta: lo siento, no pude esperar más por usted. Como tú no llegaste, por eso hice lo que hice. Así que debemos tener muy claro que el profeta Samuel había sido nombrado por Dios como profeta y sacerdote, y Saúl había sido nombrado como rey y autoridad del pueblo de Israel. Así que, ¿qué es lo que vemos aquí en este pasaje? Que Saúl cruzó los límites que Dios le había fijado como rey. Tenía marcada muy bien individualismo sobre él mismo, lo que él quería hacer, lo cual no es casi como decir uno hacer las cosas a su manera y creer como ser Dios y tomar acciones que no tenía que haberlo hecho, o creer que eso era lo más correcto. O sea, él no esperó el tiempo, así que también hizo que cruzara los límites y se saliera de su propio llamado. Esencialmente decidió que él podía realizar la obra del profeta juntamente con la suya. ¿Qué consejo les doy? No mezcles, y tienes que aprender cuál es tu función, cuál es tu nivel de acción, cuál es a qué Dios te llamó, porque es que a veces queremos hacer cosas a las cuales Dios no nos ha llamado a hacer. Así que debemos tener muy claro con eso, familia que me escucha, porque el rey Saúl cruzó límites, ¿sí? Y se adelantó y tomó decisiones que a él no le correspondía hacer. Así que ten cuidado en lo que el Señor te ha asignado, sea en el ministerio, sea en la empresa, saber cuál es tu posición ahí, saber cuál es tu lugar de asignación, tu función, para que no tengas que tomar decisiones que no tienes que hacerlo, porque eso no nos compete a nosotros. Otro ejemplo en la Biblia que podemos ver es el caso del rey que sobrepasó sus límites, que fue Asa. Ansioso por hacer un tratado de paz con Ben-Hadad, el rey pagano de Aram, tomó el tesoro de oro y plata del templo del Señor como ofrenda pacificadora para el monarca. Y después de eso obtuvo varias victorias, pero escúcheme, al final las consecuencias de su insensata decisión o acción, podríamos decirlo, lo alcanzaron. En una confrontación con el vidente Ananí, Dios lo reprendió de esta manera. Eso está en el segundo libro de Crónicas 16. Dejo de tarea que lo lea todo el capítulo, pero en el verso 7 y 9, donde dice: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso, dice la palabra, el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Fuerte, ¿no? Esta profecía. Entonces, un secreto para mantener el fuego de Dios ardiente en nuestra vida es no pasarnos, familia, de los límites de nuestro propio amado. Desarrolle la humildad de trabajar dentro de los parámetros de lo que Dios le ha dado y le ha marcado hacer. Hay quienes nunca aprenden a llevar el arca del pacto sin tocarla. Hay consecuencias graves y terribles para quienes toquen ese arca. Dentro de este segundo punto también debemos tener claro que la persona insensata ignora la realidad. Saúl creía que estaba actuando en el nombre del Señor al iniciar una batalla contra sus enemigos. Sin embargo, no se tomó el tiempo necesario para calcular el tamaño del ejército enemigo, o la cantidad de soldados, o la cantidad de soldados del mismo, y a veces no hizo como un presupuesto. Él se adelantó, y a veces vemos las consecuencias de que no analizó, no tuvo visión, no tuvo discernimiento, también no vio los carros que él tenía,
Entonces la Biblia nos dice que tenían 30,000 carros y 6,000 hombres de caballo. Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 5. Así que cuando Saúl vio la hueste que venía contra él, se sintió aterrado, atemorizado, con miedo. Porque una cosa, escúcheme, es tener la fe necesaria para enfrentarse a enemigos, y otra cosa muy distinta es dar por sentado que tenemos la suficiente fuerza para derrotarlo. Así que hay que prepararnos, diga conmigo, preparación, capacitación. Así que hay un precio que pagar por la insensatez de negar la realidad. Saúl no se limitó a ignorar el tamaño del ejército enemigo, sino que ignoró también la falta de fortaleza de su propio ejército. Cuando usted lee el primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 22, se nos dice que condujo a su ejército a la batalla contra un ejército inmenso y poderoso sin las armas adecuadas. La escritura nos dice que no se halló espada ni lanza en manos de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. Otra cosa que debemos tener muy claro en este punto es que la persona insensata consume sus propios recursos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 20, verso 21, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas, escúcheme, el hombre insensato, subrayo en su Biblia, todo lo disipa. Esto parece especialmente adecuado a nuestra cultura que está tan inundada, diríamos, en cuanto a deudas. O vivimos en tiempos que nos empujan tanto a endeudarnos, a una cultura consumista que es difícil dejar. Entonces, todas las cosas que vemos a nuestro alrededor son señales, ¿sí? Por ejemplo, también la santidad no es solamente una moralidad correcta, sino también una ética correcta. También es gozar de buen testimonio, dar buena imagen a los paganos, a los inconversos, a aquellos que no conocen de Jesucristo, para que se acerquen, porque usted y yo somos imagen y semejanza del Señor. Diga amén a eso si usted lo cree. Así que si nuestra santidad, escúcheme, no invade todos los aspectos de nuestra vida, entonces no somos santos. Hay quienes tal vez piensen que son casi santos, pero no basta con una santidad al 98%. Todos necesitamos hacer de nosotros que la santidad de Jesucristo esté en nuestra vida y esté al 100% en nuestra economía, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestras relaciones con las personas, en nuestro ministerio. Nadie es capaz de detener una iglesia que hace suyo este tipo de santidad. No hay demonio alguno del infierno que pueda detener a una iglesia totalmente entregada a la santidad, a la obediencia a Jesucristo. El avivamiento no se tarda, porque la obediencia es el camino de la bendición, y ha sido retardada es primero por nuestra desobediencia. Así que cuando seamos prontos en obedecer al Señor Todopoderoso, nos dará la fortaleza para comenzar un avivamiento en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, Colombia es una tierra feliz. Colombia es bendecida por ti y caminamos en santidad en Cristo Jesús. Amén. También es importante entender en este punto que la persona insensata no tendrá un buen final. En las plantas hay una hormona que influye sobre su crecimiento. Algunas veces, si la planta tiene una cantidad excesiva, escúcheme bien, de esta hormona, brota demasiado pronto y crecen las hojas antes de que haya quedado completamente establecido el sistema de las raíces. Como consecuencia, las plantas no florecen y suelen morirse antes de llegar a la madurez. En cierto sentido, este ejemplo toma algo de razón en el ministerio o en nosotros, porque la vida vegetal refleja la insensatez que también puede haber dentro de la iglesia. Por eso observemos siempre la presencia de esta enfermedad en el ámbito espiritual. Una iglesia, un ministerio puede ser como una hermosa planta que debe producir fruto a su tiempo, pero la hormona espiritual de la insensatez hace que la joven planta desarrolle la enfermedad del crecimiento insensato. Como consecuencia, brota demasiado pronto. Como aún no tiene un sistema de raíces maduro, esa iglesia o ese ministerio muere antes de llegar a la madurez. Por eso vemos el caso de Sansón, de Salomón y del mismo Saúl que estamos estudiando, que murieron antes de llegar a la madurez espiritual. Muchos ministerios han florecido con rapidez para morir después antes de llegar a la madurez. Así que hay cristianos muchas veces que son como esas plantas y que están diciendo: Dios me ha desilusionado por una profecía, por un consejo, tal cosa, yo creía tal cosa, y terminan
destruyendo todos los planes y propósitos que Dios tenía con él. Así que no permita, amada iglesia que me escucha hasta ahora, que esta enfermedad de crecimiento insensato lo afecte a usted de manera personal o a su ministerio. No deje que esta planta insensata lo lleve a dar fruto antes de echar raíces. Sintonícese con la voluntad de Dios y el tiempo oportuno, y cuando ese llamado del Señor le esté haciendo, humíllese ante el Señor y espere con sabiduría y aprenda de lo que usted ha tenido experiencia en el nombre de Jesús, para que sepa lo que debe hacer. Amén. Debemos tener muy claro eso. Diga conmigo: lo recibo en el nombre de Jesús. Diga conmigo: se va la insensatez de mi vida y no va a destruir nada en mi vida, porque voy a llegar al proceso de la madurez en Cristo Jesús. Amén y amén. Lo tercero que debemos tener muy claro es que las señales muestran cosas de nuestra vida, y hay unas señales de la insensatez que quiero que usted pueda revisarla y entenderla, porque si usted quiere andar en la verdadera santidad bíblica, tiene que decidirse a andar sabiamente, teniendo en cuenta que las mismas acciones que vemos en la historia del rey Saúl, a veces vemos, o ejemplos bíblicos, vemos que también suceden en estos tiempos, ¿sí? Y debemos tener mucho cuidado con eso. Así que una de las cosas que debemos tener cuidado, y ejemplos contemporáneos de la insensatez, es permanecer en el ministerio aunque te cueste el alma. Algunos ministerios que tienen fallos morales, pero se niegan a someterse a la disciplina o a un proceso de restauración, siguen ministrando como si nada. Sí, o sea, como que no ha pasado nada. Entonces la sabiduría los llama a confesar sus pecados ocultos y a buscar la restauración, pero muchas veces el orgullo no permite hacerlo. Tenga cuidado con eso. A veces pelear unos con otros dentro del mismo reino también es otra señal. En tiempos de guerra esto recibe el nombre de fuego amigo. Hay en el ministerio gente que ataca a otras denominaciones, a otros movimientos, a otros pastores, sin averiguar primero la realidad. Con frecuencia esto brota de la envidia, del celo, de la competitividad, y en ocasiones alguien dijo con mucha sabiduría: no critiques lo que Dios ha bendecido. Amén. Recuerda que la palabra de Dios nos dice que tendremos que rendir cuentas por cada palabra necia que digamos. Somos necios e infantiles muchas veces cuando reñimos y peleamos entre nosotros mismos, sabiendo que el enemigo, ¿quién es? Es Satanás, no nosotros. Entonces cuídate también de eso y no caigas en ese tema de pleitos, contiendas, que eso tampoco beneficia ni edifica nuestras propias vidas. Otra señal también que podemos tener cuidado es tener la ilusión de convertirnos en alguien que no hemos sido llamados a ser. O sea, que no todos hemos sido llamados a ser, por ejemplo, predicadores o a hacer esto. Cada uno tiene que saber cuál es su propósito y cuál es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Algunos dirán: yo quisiera haber sido como Martin Luther King. Sí, así que debemos tener cuidado. Usted es una creación original. Pídale a Dios que lo mantenga centrado en la realidad del llamado específico, de lo que Él ha hecho en tu vida. No trate de ser quien no eres. Pídale a Dios que desinfle ese ego en ti de que está siendo movido por clases de orgullos espirituales. También otra señal es ser un líder que no dirige a nadie por descuido y falta de responsabilidad. Hay un refrán muy usado que tiene cierto sentido espiritual: se puede llevar a un caballo hasta el agua, pero no se lo puede obligar a beber. Tal vez Dios lo haya llamado a llevar a su iglesia hasta un éxito mayor dentro del reino, pero si usted descuida su llamado, decidiendo seguir sus propios deseos e ignorar la responsabilidad del liderazgo al cual Dios te ha llamado, no estarás guiando a nadie. Mirarás hacia atrás y nadie te sigue. Así que no se dé por vencido solo porque la tarea sea dura. No deje para mañana lo que Dios lo ha llamado a hacer hoy. Dígame amén a eso, por favor. También debemos tener cuidado con otras señales. Vivir en el aislamiento con respecto a los demás ministros. Todos necesitamos padres, mentores espirituales, cobertura. Si usted no tiene a nadie que permanezca junto a usted, se halla en una posición peligrosa y vulnerable. Dios nos ha puesto en un cuerpo y nos ha llamado a rendirnos cuentas los unos a los otros. Así que no se aísle de aquellos que pueden ser sus padres o mentores y llevarlo a la madurez a través de su experiencia. Si está aislado, está actuando como una persona insensata.
Otra señal es poner en primer lugar los dones del Espíritu y descuidar el fruto. Algunos cristianos creen que los dones visiblemente poderosos del Espíritu son más importantes que el fruto del Espíritu, que es poderoso internamente. No sea como metal, dice la palabra en 1 Corintios 13:1, que resuena, o símbolo que retiñe. Desarrolle las características de liderazgo que se ponen a nuestra disposición por medio del fruto del Espíritu. Valorar más el carisma que el carácter equivale a prepararse para el fracaso y la desilusión. Tengan mucho cuidado con eso. Y debemos tener claro, para ya ir cerrando este poderoso mensaje y enseñanza que espero que esté edificando tu vida, es el cuarto punto: el camino de la santidad. La Biblia dice que hay un camino de santidad por el cual caminan los justos, pero no pasará inmundo por él, dice el profeta Isaías en el capítulo 35, verso 8. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo llama a los que han cometido actos de insensatez para que se arrepientan y hagan las paces con Dios, y quiere que la iglesia entera haga suya la sabiduría de la santidad. Y en mi propia vida he aprendido que Dios nos bendice en el nombre de Jesús bastante cuando somos personas obedientes y caminamos en santidad. Si no, no nos va a bendecir si somos personas insensatas. Cuidado con eso. Tal vez tus acciones insensatas tengan que ver con las críticas a lo que Dios ha bendecido. La pregunta es: ¿usted tiene un espíritu de crítica? ¿Les ha, de pronto podemos decir, estás hallando faltas siempre a otras personas, o a otras iglesias, o a otros movimientos? Y si es así, acuda al Señor hoy mismo, arrepentido, y haga un compromiso de no prestar su boca para cosas que no edifiquen. Hay un lugar para la confrontación, para la exhortación, pero todos debemos hacer un acuerdo, como lo que dice la palabra en Mateo 18, frente a frente con el hermano, y hablando siempre con la verdad y con amor y con respeto. Está tan enojado con sus hijos o rebeldes, adolescentes, que se siente tentado a responderles con el mismo nivel de gritos, insultos, riñas que ellos están usando. Tenga cuidado también ahí. Lleve todo ese enojo al Señor y pídale que le dé el fruto del amor, de la tranquilidad, de la paciencia, de manera que usted pueda reaccionar amorosamente y con mucha sabiduría. Si usted no es una persona de palabra, pero a veces promete muchas cosas que nunca cumple, acude al Señor y pídale perdón por eso, porque muchas veces decimos cosas, pero promesas, podríamos decirlo, superficiales, y a veces he aprendido que no es posible en confiar nuestra propia palabra, porque a veces, ¿qué pasa? No se trata solamente de una debilidad, sino que también se trata de un pecado que muchas veces me he arrepentido y le he pedido a Dios que me perdone, porque ¿qué hacemos? Decimos sí, que me comprometo tal cosa, y no salimos con nada. O decimos palabras que el viento se las lleva. Recuerde algo: que mi sí sea un sí y mi no sea un no. O sea, que usted sea creíble en lo que está diciendo, no solamente de palabrerías. También debemos tener cuidado con las advertencias que nos hace Efesios 5:17, que dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si ha caído en la insensatez, esto es lo que ha llevado al pecado, y siga 3 pasos importantes que es importante para tu vida, y es: comprenda que la raíz de la insensatez es el temor a los demás. Amén. Puede repita ahí conmigo: comprender que la raíz de la insensatez es el temor a los demás. O sea, que si le preocupa más lo que piensa la gente sobre usted que lo que piensa Dios, va a tomar decisiones insensatas, así de sencillo. Así que aprenda a hacer suyo el temor del Señor. Segundo, reconozca que la insensatez es un pecado y arrepiéntase. Sí, ya hemos hablado de eso, así que pídale al Señor que lo llene de conocimiento de su voluntad, sumérjase a diario en la palabra del Señor y en la sabiduría del Señor, para que esa insensatez no sea una debilidad en su vida. Y lo tercero, ponga en primer lugar la sabiduría. Lea Proverbios bastante, ahí hay mucha sabiduría. Aprenda a atesorarla, búsquela, valore la sabiduría, para que usted pueda tomar buenas decisiones de aquí en adelante. Cierre sus ojos y oramos al Señor, porque sé que esta palabra ha bendecido tu vida. Así que oramos al Señor, y quiero que usted, donde está, cierre sus ojitos. Padre, hoy delante de mis hermanos que me escuchan a esta hora, confesamos mis acciones y mis pensamientos insensatos. Nos arrepentimos sinceramente y te pedimos perdón, Dios, por nuestra insensatez. Señor, permite que quites de nosotros
la falta de sabiduría y que no sea un desastre en un futuro. En el nombre de Jesús, Señor, perdóname y purifícame, dígalo. Señor, hoy oramos para que nos ayudes a afrontar las consecuencias de mis actos de insensatez. Te pedimos valor para enfrentarme a ellas con humildad y fortaleza. Señor, estamos dispuestos, dígalo ahí, a aprender más de tu palabra, del Espíritu Santo. Haz que arda la pasión por la sabiduría, por estudiar la Escritura y el rechazo a la insensatez. Señor, tú eres mi sabiduría. Ayúdame, Dios, a ser sabio en mi caminar diario, en el nombre de Cristo Jesús. Santifícame por completo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda que te habló tu amigo el pastor Juan Gracia. Puedes seguirnos en redes sociales, en Facebook Juan Sebastián Gracia, en Instagram, en TikTok, y también nos puedes encontrar en YouTube Juan Gracia. Suscríbete a nuestro canal, ahí encontrarás bastante material en prédicas, en audio, que bendecirán tu vida y diferentes temas que pueden ser de gran ayuda para tu vida. Un fuerte abrazo, bendición.